Sí, gracias. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar dos temas que nos parecen relevantes y que tienen que ver ambos con la política interior y principalmente, en este caso, por la coyuntura electoral. El primero es respecto a las precampañas. Ya en unos días, en esta semana, termina el periodo de precampañas y se inicia lo que se llama la veda electoral para que las y los candidatos, una vez registrados y cuando señala el calendario electoral, inicien las campañas federales como locales. Yo manifestarles que el periodo de precampaña y de veda electoral debe de revisarse, porque primero, corta estrategia. Las precampañas se hacen con el objetivo de que los candidatos, los partidos expongan su plataforma. Al existir un periodo de veda, pues se pierde ese interés. Si pensamos en el electorado, en la sociedad, pues no hay que cortarles la información, es el derecho que hay que proteger, el derecho a ser informados, y no se logra con esta veda electoral. Y más aún, la veda electoral se presta a la simulación, se presta a hacer fraude a la ley, porque pues, los candidatos no pueden ser guardados en una bóveda o en una caja fuerte, van a estar expuestos públicamente, y la ley dice, pues no hables de llamar al voto, no hables de campañas, no hables de partidos. Sin embargo, sabemos que se da esos encuentros, esas solicitudes de voto, las reuniones se dan, y la veda electoral lo que provocará, lo vamos a ver en los próximos días, es simulación y fraude a la ley. Van a estar buscando evadir, tal vez no digan vota por mí o vota por esta persona, este candidato. Algunos dirán pues que hay que votar por ya sabes quién, otros que hay que ver por México, otros que pues van a estar buscando la forma de hacer fraude a la ley, y debe de revisarse porque decía, lo que debe proteger la norma electoral es el derecho de la ciudadanía, en este caso de los electores, a estar informados y a contrastar las propuestas. Y esta veda electoral es sin sentido, va en sentido contrario aún. Lo que sí debe de haber es precisamente ejercicios de contraste de las candidaturas en todos los niveles, porque los debates ya anunciados por el INE para los candidatos presidenciales, pues debería ser ya una práctica común, y debería de ser no solamente 3 o 4, sino los necesarios, y debe de esto reproducirse en todas las candidaturas, en las candidaturas a gobernadores, a senadores, a diputados, a jefes delegacionales o alcaldes ya, en todos, porque es lo que necesitamos, que se contrasten las propuestas, que se vean las capacidades y que la gente tenga la información necesaria para saber quién puede ser su mejor opción y tome una decisión, como dice los principios electorales, en forma libre. Por eso nosotros nos pronunciamos por la revisión de la veda electoral, porque se va a prestar a la simulación. Nos parece que no sirve para garantizar el derecho a la información a la gente, y sí nos manifestamos porque haya más debates y las precampañas también, por otro lado, sean un espacio precisamente para que los candidatos o precandidatos de cada uno de los partidos pues tomen una decisión dentro de sus partidos. Ahora vemos realmente las precampañas son campañas en sí mismas, o acaso solamente los simpatizantes del PRD y del PAN escuchan los anuncios de Anaya, o solamente los de el PRI, los de MIT, no, pues los escucha la población abierta. Entonces ahí sí es necesario que haya una regulación, porque también se está prestando a inequidades dentro de los propios partidos políticos. Si uno de los principios electorales es la igualdad, en las precampañas no se ve eso, se ve más bien una inequidad o un abuso de los dirigentes de los partidos para favorecer a uno u otro candidato en los hechos, y cuando está violándose uno de los principios, por lo menos en materia electoral, hay que revisar
las precampañas, porque también están sirviendo para que cada organismo político realmente ya empujen a sus candidatos, o a verlo también, no olvidar que algunos de los personajes que son candidatos ahorita, incluido uno del Frente por México, de la coalición por México al Frente, a la que mi partido pertenece, pues se posicionan siendo dirigentes y abonan a violar el principio de igualdad de posibilidades. Lo digo así porque es una autocrítica al sistema político. Tiene que revisarse exactamente las reglas en la siguiente etapa. Ya en esta ya no se puede, pero hay que registrarlo para las y los procesos que vienen. Por otro lado, abordar con ustedes el tema referente a la inseguridad y a las dudas fundadas o reales sobre el uso que se está dando a actos que se han presentado en la Ciudad de México de carácter delictivo o avisos de la delincuencia organizada o de lo que se presupone, pero que se está tratando de generar la especie o aparentar que hay una situación de inseguridad focalizada en la ciudad, cuando sabemos que desafortunadamente el tema de inseguridad es nacional. Se está dando desde ya por la última década, por lo menos en forma creciente. Eso lo vemos muy preocupante, y los aparatos de inteligencia, los que ven, los que son responsables de prevenir estos actos del crimen organizado, pues están en manos del gobierno federal. Entonces hacemos un llamado al gobierno federal para que sí dé el diagnóstico, sí se haga cargo de informar en dónde hay brotes de inseguridad, pero que esto lo haga con toda responsabilidad y no aparenten como que la inseguridad está naciendo en este momento, en estos días en la Ciudad de México. Desafortunadamente es nacional y tienen que tomar medidas quien tiene, insisto, el diagnóstico, los aparatos de inteligencia y la responsabilidad legal para atenderla. Pues yo quería comentarle estos dos temas, estoy a sus órdenes. Gracias, diputado. Tenemos dos preguntas. La primera es de Ramón Ramírez, de TVC. Retomando el tema de las precampañas que usted hace mención, me gustaría saber su posicionamiento respecto a si realmente estas precampañas fueron funcionales para los ciudadanos, si tuvieron algún beneficio, más allá de escuchar las propuestas que hagan y que al final se puedan o no cumplir, si tuvo algún beneficio para los ciudadanos y qué faltó y qué sobró en los tres punteros que hay para contender a la presidencia y, bueno, en su caso también a la jefatura de gobierno. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que siempre es importante que los precandidatos se presenten hacia la ciudadanía, aunque decía, la precampaña, incluso hasta por ley, tiene que ponerle una leyendita abajo que dice que va dirigida a los militantes o los que eligen en cada uno de los partidos. Puede ser un consejo estatal, un consejo nacional o una asamblea, etcétera. Es importante que se contraste, que se conozca, que la gente sepa las propuestas, pero eso trae algún beneficio. Sin embargo, pues cada partido a veces sesga sus preferencias y los dirigentes abren espacios electrónicos en medios de comunicación masiva a sus candidatos internos, y eso desde luego afecta derechos del resto de los participantes. Es decir, aprovechando una rendijota que da la ley, utilizan espacios que son para otros fines. Esa es la parte negativa de las precampañas, digamos, y hay que revisarla, hay que revisar otras cuestiones que están dando y que son fraude a la ley. Por ejemplo, hay funcionarios de delegaciones en municipios, en gobierno federal, que no se registran como precandidatos, o algunos que en este momento
están están en funciones y que por las características de sus cargos tienen presupuesto, tienen el personal que está bajo su mando, si son gobernadores o jefes delegacionales, hablando de la Ciudad de México, y continúan en sus funciones a sabiendas, bueno, que están utilizando recursos públicos y que en estos días o unos minutos antes de los registros van a renunciar. Entonces ya hay una fraude a la ley que se está presentando en diferentes institutos políticos porque están utilizando recursos públicos para posicionar imagen y posicionar a personajes que, sin estar participando en los procesos de pre-campaña, después van a resultar sorprendentemente candidatos o designados. Eso es parte de las cuestiones negativas y que tienen que revisarse para no permitir bajo ninguna circunstancia que haya simulación, que haya fraude de ley, y en este caso tenemos una norma muy detallada, esta de las precampañas, la utilización de los spots, de los medios, que está incluso hasta en la Constitución, paradójicamente, cuando debería estar en una ley secundaria, pues está ahí. Los partidos han tenido mucho interés en esto, pero nos hemos dado cuenta que las precampañas están sirviendo no solamente para posicionar las plataformas, que eso es importante, sino también están dejando rendijas muy grandes para que haya fraude de la ley y se sigan utilizando con fines personales o electorales los recursos públicos cuando los personajes que van a ser candidatos de cualquier partido están en funciones. Me parece que eso tiene que revisarse con detalle. Ahora, ¿qué faltó en las precampañas de los candidatos a la presidencia? Pues faltó precisamente muchas propuestas puntuales de políticas públicas sobre temas que son parte de la agenda nacional, que hieren sensiblemente la agenda del país, como la inseguridad, como la corrupción, como un planteamiento firme, serio, claro, frente a la negociación con Estados Unidos en materia del TLC. Sí vimos planteamientos mediáticos, pero no se ha desglosado todavía las propuestas de políticas públicas en forma puntual para combatir la inseguridad, en forma puntual para el combate a la corrupción. Vimos trazos muy generales que no son despreciables, como qué opinan respecto a los fiscales imparciales o no, o fiscales carnales en materia de corrupción. En materia de inseguridad, vemos cómo el gobierno federal dice que es responsabilidad de la Ciudad de México, cuando todo el mundo sabe, pues los que conocemos las leyes como ustedes, que conocen cuáles son las atribuciones de cada autoridad, que el crimen organizado, que los delitos de fuero federal, en su prevención, en su sanción, persecución, investigación, corresponde al gobierno federal. Entonces, faltaron muchas cuestiones de precisión, de detalle de cada una de las propuestas de los precandidatos, y yo espero que ahora que va a haber veda, lo aprovechen para afinar bien sus agendas y que de verdad la campaña sea una campaña de propuestas para que se contrasten las mismas, para que se diga cómo vamos a cambiar este país. Y lo que sí sobró, pues, es la descalificación. Yo creo que la descalificación, pues, ya como estrategia electoral llegó para quedarse en nuestro país, pero creo que deben de mover la ecuación y meter más propuesta y menos descalificación. Ya sabemos de qué pie cojea cada candidato. La gente lo que le interesa es quién nos va a ayudar a salir del socavón en materia de inseguridad, en materia de crisis económica, y cómo vamos a extirpar el cáncer de la corrupción en todo México. Gracias a usted. Ivonne Reyes, de Efecto TV. Yo quisiera cambiar completamente de tema, quisiera pedirle su opinión respecto a la captura del Z-43 aquí en la Ciudad de México y, bueno, la insistencia de las autoridades en negar la existencia del crimen organizado aquí en la Ciudad de México.
Quien tiene la información de inteligencia para localizar cuántos cárteles, cuántas bandas hay en el país, es el gobierno federal. No es la primera vez que se agarra a un narcotraficante o parte de las redes de los narcotraficantes en la Ciudad de México. Se agarró, si no mal recuerdo, a Lick, aquí en una visita a la ciudad. El narcotráfico es global, ellos viajan al extranjero y viven algunos en Tamaulipas, otros en Sinaloa, otros en Cancún, otros en el Estado de México, ahí agarraban al indio aquí en los límites con la ciudad. Es decir, el que haya atrapado a un mando importante, relevante de un cártel en la ciudad, creo que no se deriva el silogismo de que entonces la Ciudad de México es donde nace el crimen organizado en nuestro país. No, yo creo que debería verse con toda objetividad, y si de verdad hay crimen organizado, pues el llamado hay que hacérselo al secretario de Gobernación, el nuevo secretario de Gobernación, que ya se siente bien en la silla, que vea que las facultades de inteligencia, de garantía de seguridad pública para este tipo de delincuentes le corresponde a él, que no estén echando mediáticamente la responsabilidad de la entidad. No quiere decir que neguemos que pudiera existir, pero quien tiene la información objetiva, más allá de las especulaciones o declaraciones mediáticas, es el gobierno federal, y el secretario de Gobernación tiene que preocuparse y ocuparse de ello, y desde luego coordinarse con el jefe de gobierno y las demás autoridades. Muchas gracias, muy buenas tardes.